Vamos a ir a la palabra, hermanos, a ese famoso capítulo 24 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿ven todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Primera parte, vamos a la segunda parte, versículo 3. Y estando él sentado, ¿dónde, hermanos? En el monte de los olivos, casualmente donde la palabra describe que él va a poner sus pies cuando venga la segunda venida de Cristo. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto se refiere, hermanos, cuando la palabra dice el fin del siglo, está hablando del fin del mundo, ¿verdad? Del fin de la historia de la humanidad. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, o sea, se apartarán de mí, y se entregarán unos a otros, o sea, se traicionarán mutuamente, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por eso, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entonces le dice Jesús: el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán por tercera vez, hermanos. Jesús vuelve a decir lo mismo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, hermanos, estamos viviendo tiempos conflictivos en el mundo, ¿verdad? Hay una guerra desde hace año y medio en Rusia con Ucrania. Las razones son sencillas, un tema de tierra. Rusia pretende hacer grande otra vez a la Unión Soviética o restablecer una Unión Soviética. Y hace pues casi un mes hay una guerra en el Oriente Medio entre Israel y la Franja de Gaza, que es gobernada por un grupo terrorista llamado Hamas. El pleito no es con Palestina, es con el gobierno terrorista llamado Hamas, al cual ahora se han agregado Yemen, el grupo terrorista Hezbollah y algunos otros que faltarán. Ok, hermanos queridos, y muchos hablan de que ya es el fin, ¿verdad? Y ustedes ven en YouTube y en las noticias, y a muchos ya están preocupados o demasiado entusiastas que ya es el fin. Pero hermanos queridos, aún no es el fin. Falta para el fin. Aún no es el fin. La primera parte de este capítulo, hermanos, dice que Jesús salió del templo y iba con sus discípulos, y sin que nadie le pregunte nada, Jesús les dice a sus discípulos: ¿ya vieron? ¿Vieron esta majestuosidad de este templo? Sí. De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra aquí, ¿verdad? Hermanos, ¿qué tiene que ver el templo con todo lo que Jesús iba a decir después? ¿Alguien tiene idea qué tiene que ver el templo? Ok, voy a más o menos contarles de qué se trata. Hay un primer templo, ¿sí? ¿Cuál es el primer templo, hermanos? ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿En lo que tomo agua? Correcto. El primer templo es el que David quería construir para sacar el arca de una tienda, de unas carpas, y llevarlo a un templo, y que allí se ofreciera el sacrificio. Acuérdense que antes de la muerte de Jesús se ofrecía un sacrificio de animales, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios le dice a David: tú no puedes construir el templo. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué? Porque has matado mucha gente. Así de fuerte es. Porque tus manos están llenas de sangre. Has matado mucha gente. Yo le voy a dar el privilegio de que construya el templo a tu hijo. Y entonces, hermanos, Salomón construye el templo, ¿verdad? Y es movida el arca de las tiendas al templo, que erróneamente o comúnmente se le llama el templo de Salomón, pero el templo era de Jehová. Si Salomón lo construyó, bueno, ni él, porque no lo creo no lo veo abriendo hoyos a Salomón, pero la gente que estaba en el templo de Salomón construyó el templo, dirigidos por el rey Salomón. ¿Está hablando Jesús de ese templo? No está hablando de ese templo. ¿Por qué? Cuando Nabucodonosor, los babilonios,
conquistan, destruyen Jerusalén, y entonces el pueblo lo llevan al exilio a Babilonia, donde el pueblo estuvo en Babilonia, ¿cuántos años, hermanos? 70 años. 400 estuvo en Egipto. Estuvieron 70 años en Babilonia, pero en la invasión de los babilonios a Jerusalén, destruyen la ciudad, y entre toda la ciudad destruyen al templo que había construido Salomón. ¿Verdad? Ok. Entonces, el primer templo es destruido. Israel está 70 años allí en el exilio, y entonces es libertado y regresan por primera vez a Jerusalén, a Israel. Quiero leerles un poquito de lo que encontré. Dice: el primer templo fue construido, según la Biblia, por el rey Salomón, para sustituir al tabernáculo. Ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces voy con el segundo templo. El segundo templo fue una estructura bastante modesta comparada con el que había construido Salomón. Dice que bajo el gobernador Zorobabel, nombrado por los aqueménidas, sin embargo, fue construido por ellos, bajo el gobernador Zorobabel. Pero cuando Roma conquista a Israel, el rey que mejora ese templo, su nombre era Herodes. ¿Lo recuerdan? Bueno, Herodes tenía un apodo que le daban, que él mismo se había autopuesto, autoproclamado. Él se hacía llamar Herodes el Grande, que fue el que mejoró un poco el templo, metió un poco la mano, y ahí pues no era tan majestuoso como el templo de Salomón, pero mete mano, lo deja lindo, y la tradición judía seguía estando en el segundo templo. Entonces, hermanos queridos, Jesús iba saliendo del segundo templo que fue construido por los judíos bajo el cargo del gobernador Zorobabel. Dice que la construcción duró varios años, 585 años, y el imperio romano, qué casualidad, ¿no? Cuando Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Cuando Jesús muere, ustedes saben, el calendario comienza. Y entonces por eso todos decimos ahora, tantos años después de Cristo, tantos años después de Cristo. Les tengo una sorpresa. ¿A los cuántos años de la muerte de Cristo fue destruido el segundo templo? 70 años exactamente. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyen el segundo templo. Arrasan con el pueblo de Israel, con los judíos, y no se ha construido otro templo desde el año 70 hasta el año 2023 en el que estamos hasta hoy. Ahora bien, hermanos, viene la parte que creo que más me va a costar, pero con la ayuda del Señor lo haré. Hay profetizado un tercer templo en la palabra del Señor. Jeremías lo profetiza, Daniel lo profetiza, Pablo habla un poco del templo, pero no hay claridad, no hay tanta luz que sea un templo físico en Jerusalén. Algunos creen que sí se construirá un tercer templo, pero hermanos, aquí vamos a la parte medular. ¿Es necesaria la construcción de un tercer templo, físicamente hablando?
¿Es necesario? No, no es necesario. No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Pues correcto, porque ahora, como dice la Escritura, mas ustedes son el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces fíjense, si el templo, el tercer templo se construyese, no tiene sentido. No sería más que para un adorno, para una estructura estética. Ahora bien, dice Pablo a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses 2, 1 al 4, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, con E minúscula, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, esto Pablo lo escribió, pónganle ustedes, en el año 27, año 30 después de Cristo. O sea, hace 1900 y resto de años. Y Pablo tiene la osadía de decir, el día del Señor está cerca. ¿A qué equivale el día del Señor? A su venida, correcto. Y entonces Pablo asemeja un poco a las palabras de Cristo cuando dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Todos sabemos qué es la apostasía, ¿estamos claros? El que se aparta de la fe, ese es un apóstata. No necesariamente tiene que hablar herejías. Si una persona conoció a Cristo y un día dice, yo no me regreso allá a la luz del mundo, que es una secta totalmente, esa persona es un apóstata. ¿Por qué? Porque negó su fe. Que antes venga la apostasía, atención hermanos, y se manifieste el hombre de pecado. ¿De quién está hablando? El hijo de perdición. ¿De quién está hablando? Correcto, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Atención, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Entonces dirán ustedes, Abraham, pero allí dice Pablo que él se sentará en un templo de Dios y se sentará y se hará pasar por Dios, pero va a aborrecer a todo lo que sea de Dios y todo lo que sea culto a Dios. Hermanos amados, no lo sé. Si los judíos construyeran un templo que según muchos ya están en ese plan de construcción, ¿por qué no lo construyen? ¿Alguien sabe por qué no lo han construido? ¿Tienen idea ustedes? ¿Han visto una cúpula amarilla en Jerusalén? ¿Sí? Para algunos que han tenido el privilegio de estar allí, ustedes ven una foto de Jerusalén o ven Jerusalén en persona, en vivo, y hay una cúpula amarilla. Allí es el lugar donde estuvo el templo de Salomón y el templo que fue destruido por los romanos. ¿Verdad que sí, hermanos Germán? Ok. ¿Por qué entonces no es construido el tercer templo? ¿Por qué? Porque
Los musulmanes, el Islam, han tomado esa tierra y ni locos van a dejar que se construya un templo para alguien que no sea Alá. Por esa razón es que no se ha construido el tercer templo. Pero ¿qué tal si los musulmanes se van, si se mueren, si les cae una bomba, qué sé yo, se ahogan? Y entonces los judíos, estamos hablando de los judíos no mesiánicos, ¿estamos de acuerdo? Porque el judío mesiánico cree en Cristo como el Mesías. El que no es mesiánico no le interesa el nuevo pacto. El que no es mesiánico dice: yo tengo que anhelamos nuestro templo, ¿para qué? Para ir a ofrecer sacrificio a Jehová, como si Cristo no hubiera muerto en la cruz ya. Entonces, hermanos queridos, es una cosa tremenda, es aparentemente algo bastante confuso, es complicado, pero hermanos, yo estoy en mi corazón, que me arde mi corazón por hablar de esto. ¿Por qué? Hermanos, porque no debemos tener miedo a lo que está pasando ahora. No debemos estar ansiosos por lo que está pasando hoy. Fíjense bien, Jesús, cuando los discípulos en el versículo 3, dice que Él está en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercan y le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá antes de tu venida y del fin del mundo? Jesús no le responde esa pregunta. Jesús lo que les dice es: miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. No, los discípulos querían oír: miren, fíjense que cuando sea la venida, mi venida otra vez, el cielo se va a poner azul oscuro. Y Jesús no le responde eso. Hermanos, porque si el Señor esto es lo que yo creo. Pueden ustedes o no estar de acuerdo, pero esto es lo que yo creo. Si el Señor nos hubiera dado una luz demasiado obvia de su segunda venida, no nos haría falta la fe. No necesitaríamos la fe. Si el Señor les hubiera dicho: miren, 20 siglos pasarán, y a mediados del siglo siguiente, después del siglo XX, del 20º siglo, en los primeros años estén atentos. No, hermanos, Jesús no dijo eso. Jesús les dice: miren, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto está 3 veces, hermanos. Y entonces Jesús dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no os turbéis. ¿Por qué dice Jesús? Porque, hermanos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuidado, hermanos, con lo que vemos en las redes sociales. Cuidado con lo que oímos. Tratemos de escuchar a gente fiable. Esa es la palabra. Fiable. Les aseguro, hermanos, que si la guerra se incrementa, si la guerra se vuelve más cruenta, más difícil, en el tema Israel, Franja de Gaza, muchos saldrán diciendo que hasta, qué sé yo, que ya es el fin. Y Jesús dijo: no es el fin. No es el fin. Y encima Jesús sigue diciendo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto Jesús lo tituló de una forma. Dijo, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, hay muchas cosas que tenemos que estudiar en la palabra. Primero, para tener el conocimiento de algo, de esto. Para poder entender con la ayuda del Señor un poco. Hermanos, durmamos tranquilos. Durmamos en paz. El Señor no va a permitir por ahora que destruyan a Israel. Por ahora. Por ahora no. Puede levantarse Yemen, Cisjordania, Arabia Saudita, Irán, Rusia, Corea del Norte, quien sea. Pero por ahora, hermanos, todavía Israel no está sola. Los Estados Unidos están con Israel. La Unión Europea está con Israel. La OTAN está con Israel. ¿Por qué creen ustedes que no se ha metido Irán con fuerza? Porque el gigante, hasta hoy, que se llama Estados Unidos de Norteamérica, está del lado de Israel. Y si Donald Trump ganara las elecciones justamente dentro de un año, todavía Estados Unidos estará más del lado de Israel. Y no estoy hablando de política ni mucho menos. Pero recuerden ustedes que Donald Trump, mientras fue presidente, hizo llevar la embajada de los Estados Unidos, que estaba en Tel Aviv, la regresó a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces eso es una muestra de que Estados Unidos está de la mano con Israel. Tampoco se alegren tanto, porque no crean ustedes que Donald Trump es un ángel enviado del cielo. No, hay intereses, hay otros intereses. Acuérdense ustedes que Israel es una de las naciones con más adelantos tecnológicos del mundo. Los israelíes inventaron la memoria USB, inventaron los rayos X, los israelíes inventaron el sistema de goteo, de riego por goteo, hicieron los grandes cultivos en medio del desierto. Hermanos, la sabiduría de Dios está con esa gente. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió ¿a quién? ¿Se acuerdan? ¿A quién? A Abraham. Y Dios, dice la palabra, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios le dijo a Abraham, tú eres mi amigo. Dice la palabra que Abraham fue contado por amigo de Dios. A ningún otro se le dio ese título. Hay títulos únicos en diferentes hombres de Dios. Al único que se le dijo que tenía el corazón conforme al corazón de Dios fue a David. Al hombre más manso de la historia, Moisés. Al amigo de Dios, Abraham. Y paren de contar, yo no me acuerdo de otro título. Entonces, hermanos, Dios tiene a los gringos del lado de Israel por ahora. A la Unión Europea, a la señora italiana esta que es de derecha, conservadora, a la nueva primer ministro de Italia, Macron, que lleva su segundo periodo, el presidente de Francia, entre otros. Pero, y ustedes dirán, ¿cómo es posible que países tan, ahí lo voy a dejar, como Bolivia, haya retirado su diplomacia con Israel, ¿verdad? Y usted dice, ok, bueno, está bien, pero es parte del camino. Es parte del camino. Boric, el presidente de Chile, Daniel Boric, también ha retirado sus lazos diplomáticos. Bueno, ¿por qué, hermanos?
Yo no sé si lo veremos o no. Ya vamos a hablar un poquito de la tribulación y el arrebatamiento. Llegará un momento en que todas las naciones abandonarán a Israel. Todas. Y entonces aparecerá. ¿Quién va a aparecer? El hombre de pecado. El inicuo. El que se hará pasar primero por un hombre de paz. ¿Verdad? Y después profanará el templo, si es que hay un templo construido, lo profanará, o espiritualmente hablando. Bueno, vamos bien, hermanos. Señores, bueno, dice la palabra, vamos a seguir. No tengo que hablarle de las pestes, ¿verdad? No tengo que hablarle, darles ejemplos de pestes, estamos hablando de pandemias, ébola, coronavirus, diferentes, pestes, hambres, no tengo que hablarles de hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero entonces Jesús insiste y dice, pero no es el fin, no es el fin. Entonces, hermanos, pregunto, ¿cuál es el fin? ¿Cuándo es el fin? Entonces dice Jesús, versículo 9, Daniel, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Cuántos se alegran? Yo no. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, se apartarán y se traicionarán mutuamente, y unos a otros se aborrecerán. Y por segunda vez, hermanos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto lo vimos antes, ¿verdad? En el verso 4. Entonces, cuando el fin se acerque, se aumentarán mucho más los falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya sea por la influencia engañosa de los falsos maestros, o por la persecución, o el miedo a la muerte, el celo por Cristo de muchos disminuirá. Su amor hacia Dios y hacia la iglesia se enfriará. Pero los verdaderos cristianos, incluso aquellos cuya fe es modesta, perseverarán hasta el final. ¿Cuántos tienen una fe modesta? Yo tengo una fe modesta. Hay gente que tiene una fe, hermanos, tremenda, pero mi fe es modesta. Fíjense lo que dice la carta de Judas, capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Sino, ustedes saben que habían dos Judas como discípulos, como apóstoles de Cristo. Judas no el Iscariote, así como lo menciona Juan, sino el otro Judas, correcto, Tadeo. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Hermanos, yo no me quiero meter en el tema de la predestinación. Es un tema complicado. Pero hermanos queridos, yo creo un poco en el tema de la predestinación. Cuando pienso en gente como Adolf Hitler, ¿verdad? Cuando pienso en Judas, sí el Iscariote.
cuando pienso en el anticristo, cuando pienso en Carlos Darwin y su doctrina retorcida del origen de las especies, de su teoría de la, ¿qué es? De la evolución, ¿no? Cuando pienso en Osama Bin Laden, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo pienso en eso, digo, Señor, gloria a tu nombre, porque tú nos escogiste. No somos el pueblo de Israel, pero a estos hermanos y a mí nos injertaste. Y hoy nosotros vamos camino a la vida eterna, hermanos, si no desmayamos. Entonces, cuando pienso, hermanos, en esta gente, recuerdo Romanos 8:28, ¿no? Dice: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y todavía hay un grupo más pequeño, hermano Carlos, porque dice la palabra: muchos son los llamados, pero muy poquitos los escogidos. Hermanos, si a veces no tenemos motivo para agradecer al Señor, yo les puedo decir: piense en dónde estuviéramos a esta altura de la vida. Pero el Señor nos alcanzó, nos vio con ojos de misericordia. Voy terminando, pensé que me tardaría más, pero voy terminando. Dice: el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, no es que cuando el evangelio se le predique al último allá en Tanzania, no es así. Eso alguna vez me lo dijeron, ¿verdad? Me dijeron: el día que el último oiga el evangelio, ese día será el fin. No es así. No es así. Será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué fin, hermanos? ¿Acaso hay otro fin? ¿De qué fin está hablando Jesús? Solo adelanto el versículo 15. Dice Jesús, y ahora comienza a responder más en serio la pregunta de los discípulos. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Dónde habló eso Daniel? ¿A qué se refería Daniel cuando habló de la abominación desoladora? Y Jesús le dice: el que lea, que entienda. ¿De qué está hablando Daniel cuando dice Jesús, cuando vean en el lugar santo? ¿Cuál es el lugar santo? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. ¿De qué está hablando Daniel? Lo veremos, hermanos, el próximo domingo. Lo veremos con la ayuda del Señor el próximo domingo. Ojalá puedan estar aquí. Así que con la ayuda del Señor he tratado de explicarles un poco, hermanos, de esto. Y falta todavía del versículo 15 al versículo 28 todavía que hablar, si el Señor nos da vida para el otro domingo. ¿Ok? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, porque si de algo estamos seguros es que tú volverás.